Bueno, muy buenas tardes chicos. El día de hoy les voy a subir este material de apoyo para que puedan solucionar la guía número 3 de trabajo en casa. Entonces, en este video vamos a abordar temas sobre lo que son las gráficas, puntualmente la gráfica de barras y la gráfica de dispersión. Entonces, definamos a grandes rasgos qué es una gráfica estadística. Entonces, nosotros sabemos que al tener una cierta cantidad de datos organizados, lo podemos transformar a una representación gráfica. ¿Sí? Esta representación gráfica es una herramienta que nos permite captar la atención del lector. ¿Sí? O sea, esto nos va a atraer la atención del lector para que pueda interpretar lo que se está tratando de mostrar mediante nuestra investigación estadística de forma más sencilla y clara. ¿Sí? Además de eso, nos permite analizar el trabajo estadístico de una forma más sencilla para mirar las tendencias y las diferencias que ocurren dentro de nuestro trabajo. ¿Sí? Listo, entonces vamos a mirar en qué consisten los gráficos de barras. ¿Listo? Para iniciar con eso, vamos a recordar cuáles son los tipos de datos que manejamos cuando hacemos un trabajo estadístico. Entonces recordemos que hay dos categorías puntualmente, una que es la categoría cualitativa y otra que es la cuantitativa. En la cualitativa, recuerden que se refieren a cualidades o modalidades que no pueden expresarse numéricamente. Se clasifican en dos pequeños subtemas de ahí, que son ordinales, ¿sí? Que llevan una secuencia u orden, como el abecedario, los meses del año, o sea que van como ordenaditos, ¿sí? Y los que son categóricos, que no tienen ningún orden. Por ejemplo, como el estado civil de las personas, eso no tiene un orden específico. ¿Listo? Ahora, si hablamos de la parte de los datos cuantitativos, veremos que se refieren únicamente a datos o valores numéricos. ¿Listo? Que pueden ser discretos y continuos. Discretos cuando pueden tomar valores enteros, ¿sí? Como por ejemplo el número de hijos, el número de alumnos en clase, etcétera. ¿Listo? Y continuos cuando pueden tener una cierta cantidad de intervalos. ¿Sí? Entonces podemos tener la estatura o el peso. Entonces una persona puede medir entre 1,50 m y 1,80 m, digamos. Un ejemplo así. Esos intervalos. ¿Listo? Eso se llamarían variables cuantitativas continuas que pueden tener una cierta cantidad de intervalos. ¿Listo, chicos? Entonces, pasemos a la parte de lo que es un gráfico de barras. Entonces vemos que es una representación gráfica en el eje cartesiano, que nos va a permitir evidenciar la parte de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. ¿Listo, chicos? Entonces, acá podemos graficar nuestros datos de la frecuencia con la que se está repitiendo una cierta variable dentro de nuestro análisis de datos. ¿Sí? En este caso nos plantean un ejemplo, que es la producción agrícola en el 2007. ¿Producción agrícola de qué? De cereales, ¿sí? Como la cebada, el trigo, la avena y el centeno. Y nos lo plantean en miles de toneladas, ¿sí? Entonces la cebada, por ejemplo, tiene 11.945 toneladas y etcétera, etcétera. ¿Listo, chicos? Eso nosotros lo podemos pasar a una gráfica de barras. ¿Sí? ¿Con qué tan frecuente se está repitiendo una cierta cantidad de variable? En este caso, digamos, el trigo. ¿Cuánta cantidad se está repitiendo? Hasta una frecuencia de 6, pero 6 ¿qué? 6 millones de toneladas. Acá no lo está planteando la gráfica, ¿sí? No colocamos puntualmente todo el número que está aquí, sino hacemos como una especie de sintetización diciendo que en esta parte vertical nos está indicando que esta frecuencia va a estar en millones de toneladas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ubicamos al trigo, acuérdense que tenemos 6.436, ¿sí? En miles de toneladas. Entonces vamos a colocar el número puntual. Si nos lo acercamos al punto donde nos está mostrando la parte del eje vertical, ese tipo de frecuencia, ¿sí? Y nos sale esta barrita. ¿Listo? Ahora, si nos vamos para la parte de la cebada, vemos que sucede exactamente lo mismo. Se acerca a 12 millones de toneladas, ¿sí? Y nos muestra la barrita que representa esa frecuencia. ¿Listo, chicos? Esto que nos permite evidenciar cuál de todos estos tipos de producción de cereales es la que más se repite, la que tiene mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar cuál, la moda dentro de nuestro análisis estadístico directamente, ¿sí? Podemos hacer unas comparaciones entre cada una de estas variables, ver cuál es que tiene mayor producción en este caso,
¿cuál sería? Pues la cebada. Y el que tiene menos producción sería el centeno. ¿Sí ven? No hay necesidad de analizar dato por dato, mirar todas las variables del análisis estadístico, sino solamente con esta gráfica nos permite resumir todo el proceso analítico. ¿Listo? Ahora veamos, hay ciertos tipos de gráficas de barras que se pueden establecer. Uno es por la parte de la orientación. Puede ser de orientación vertical u horizontal. La parte de la orientación vertical del gráfico de barras, donde va a situar en el eje horizontal las barras de frecuencias que crecen verticalmente. Es decir, este tipo de gráfico que tenemos acá, este que señalo aquí, chicos, nos va a mostrar que las frecuencias van a estar en este eje. En este eje van a estar las frecuencias con el que se repite la cantidad de datos. Y en el eje vertical van a estar, en el eje horizontal, qué pena, van a estar las categorías, ¿sí? O sea, los tipos de categorías que vamos a tener dentro de nuestro análisis estadístico, ¿sí? Lo podemos ver de esta manera, que es generalmente el que encontramos. Pero también podemos verlo por la orientación horizontal y que también puede tener un carácter alfabético. Lo podemos organizar para un mayor análisis estadístico, ¿sí? Entonces, en este caso, las categorías se sitúan en el eje vertical y las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos, ¿sí? Entonces acá este tipo de gráficas son un poco más prácticas cuando se presentan este tipo de situaciones. Cuando hay muchas categorías o los nombres son demasiado largos de lo que se está tratando de explicar. Pero en sí la función es la misma, nos están mostrando una cierta cantidad de crecimiento de frecuencia de una cierta categoría que estamos analizando, ¿sí? El principio es el mismo, solamente que se orienta de forma diferente para poder analizarlo de manera más sencilla. Entonces, chicos, ¿para qué podemos usar los gráficos de barras? Entonces, como les decía, podemos hacer comparaciones entre magnitudes. Digamos, en esta gráfica de acá, teníamos la producción de cereales. ¿Cuál país produce más cereal en millones de toneladas? Entonces, evidentemente, podríamos decir acá, sin necesidad de abordar la tabla de datos, que es Francia, ¿cierto? Y el que menos produce sería Portugal, directamente solamente con evidenciar la gráfica. Además de eso, podemos ver la evolución en tiempo de una magnitud concreta, ¿sí? En este caso, la misma variable, producción de cereales, pero ¿en qué? Puntualmente en España. ¿Cómo fue esa variación en el transcurso del tiempo? Entonces, la gráfica de barra nos permite ver cómo fue esa variación en todo el transcurso de esos 8 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, pudo mantenerse, pudo haber bajado en cierta etapa, pero en promedio puede estar más o menos en la misma cantidad de producción de toneladas. ¿Sí se dan cuenta? Listo, chicos. Entonces, vamos a ver los tipos de gráficos de barras. Vamos a partir para explicar esto con un ejemplo. Vemos que nos plantean que en este ejemplo hay un alumnado que terminó el bachillerato por su opción académica. Puede estar, digamos, en centros públicos o en centros privados, ¿sí? La cantidad de alumnos que se graduaron por estar en centros públicos o en centros privados, ¿listo? Entonces, este tipo de gráficas de barras nos permite hacer dos cosas. Manejar un contenido sencillo, ¿sí? Con una única serie de datos. En este caso, el primer ejemplo que está acá arribita, ¿sí? Por el centro público, por los centros públicos, van a tener ciertas categorías, ¿sí? Pero solamente se están centrando en la parte de los colegios públicos, ¿sí? No tienen otra categoría, ¿sí? Esa es la categoría general. Y ahí ya pues las desglosan en lo que son artes, ciencias de la naturaleza, humanidades y tecnología. Pero si ven que solamente estamos manejando una variable central, ¿sí? Una variable general para esa categoría. En cambio, cuando nosotros hablamos de un tipo de gráfica agrupado, vamos a ver varias series de datos, ¿sí? Que cada una se representa por un tipo de barra de un mismo color o textura. Entonces, acá ya no estamos hablando solamente de centros públicos, en este ejemplo de acá. Estamos hablando también de centros privados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este tipo de gráficos de barras nos va a permitir evidenciar y hacer como una comparación entre los datos de los centros públicos y los datos de los centros privados.
Entonces va a ser muy fácil tratar de dar como una conclusión sobre el alumnado que terminó el bachillerato en cada uno de esos centros educativos. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Y otra parte puede ser por la forma apilada, ¿sí? Donde contiene varias series de datos. Pero esto nos va a permitir solamente como acotar la misma gráfica de este primer ejemplo. Eso quiere decir que esta la podemos meter en esta. Pero pues, esta parte de apilado nos permite ver la diferencia directamente que tiene una variable con la otra. ¿Sí se dan cuenta acá? Digamos acá en la parte de ciencias naturales. Ciencias de la naturaleza nos permite ver la diferencia que tuvo la parte de centros privados con la parte de centros públicos. ¿Sí? Que va a ser este pedacito, esta cantidad. Eso nos permite evidenciar el tipo de gráficos de barras. ¿Listo, chicos? Ahora, hay otro tipo de gráfico de barras que se llama histograma. Entonces, este tipo de gráficas de barras se usa para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en este tipo de gráficos de barras vamos a manejar intervalos. ¿Listo? ¿Intervalos de qué? De cualquier tipo de análisis estadístico que nosotros necesitamos realizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos muestran acá? Nos dan un ejemplo del número de hogares según los ingresos. ¿Sí? Entonces, hay un intervalo de 0 hasta 499 en este primer tramo. ¿Sí? Después va un otro intervalo de 500 a 999 y así sucesivamente. Eso que nos está mostrando como una historia de cómo está avanzando en la cierta cantidad de, de dinero que está entrando a los hogares según los ingresos. ¿Sí? En euros, ¿no? La cantidad de hogares que hay y los ingresos que están llegando a los hogares dependiendo de la cantidad. ¿Listo? Entonces, eso nos permite ver como unos ciertos parámetros de forma histórica de cómo se está comportando ese tipo de cantidad de datos. ¿Listo, chicos? Pero siempre recuerden que va a ser, cuando hablemos de histograma, va a ser de variables cuantitativas continuas. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a ser de intervalos. ¿Vale, chicos? Y por último, para terminar la parte de gráficos de barras, vamos a hablar de la gráfica de tipo bidireccional. Entonces, ¿qué es ese tipo de gráfico de barras? Tiene una orientación horizontal y contiene dos series de datos cuyas barras de frecuencias crecen en sentidos opuestos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Esto nos permite evidenciar de una forma un poco más clara cuando manejamos dos tipos de variables dentro de un análisis estadístico. Entonces, el ejemplo, nos colocan el consumo de tabaco según el sexo y grupo de edad. Entonces, en este caso, el grupo de edad va a ir en este eje vertical, ¿sí? Y cada uno de los grupos que andamos manejando, tanto varones como mujeres, van a ir en un lado de la distribución de la gráfica, si se dan cuenta. Y ahí en este punto podríamos hacer una comparación también entre la cantidad de fumadores, tanto de mujeres como de hombres. Y se permite ser un poco más sencillo para poder analizar ese tipo de gráficas. ¿Listo, chicos? Espero que sea un poquito claro lo que estamos tratando aquí. De igual manera, pues, si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber por el correo. Ahora vamos a hablar rápidamente para finalizar este video lo que son las gráficas de dispersión. ¿Listo, chicos? Entonces, un gráfico de dispersión muestra en un eje cartesiano la relación que existe entre dos variables. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que nosotros vamos a analizar si la variable dependiente o la variable independiente se correlacionan en algún grado, en algún nivel. ¿Sí? Entonces acá nos colocan un ejemplo. La producción agrícola en toneladas. ¿Sí? Contra la cantidad de fertilizantes nitrogenados que consumen al año, en el año 2008. ¿Sí ven? Entonces, este tipo de gráficas nos muestran qué tipo de correlación tiene la producción con la cantidad de fertilizantes que están utilizando para esa producción. ¿Sí? ¿Qué tanto se correlacionan? Ahora, para eso vamos a ver qué tipos de gráficos de dispersión vamos a encontrar para poder analizar esas gráficas. Entonces, uno de ellos se va a llamar la correlación nula. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros encontremos una gráfica de dispersión de este tipo, como una nube de puntos que no tiene ninguna tendencia, se podría decir, ¿eso qué quiere decir?
que ambas variables que estamos trabajando son independientes, ¿sí? Una no depende de la otra. ¿Por qué? Porque no hay una tendencia clara dentro de la explicación de la gráfica. Si se dan cuenta, no hay ninguna tendencia, ninguna línea que nos indique para dónde va esa gráfica. Solamente hay una cierta cantidad de puntos distribuidos. ¿Listo? Entonces, por eso se llama correlación nula. Ahora, vamos a encontrar también la correlación lineal, ¿sí? Que puede ser negativa o positiva. Entonces, cuando va a ser lineal, es cuando aumenta los valores de la variable independiente y disminuyen los variables de la variable dependiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la variable independiente está disminuyendo, ¿sí? Esta variable independiente, al aumentar la variable dependiente, van disminuyendo sus datos, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esto ya nos está mostrando una tendencia un poco lineal, ¿no? Que todos los punticos van en una sola dirección. Negativa por lo que les digo, chicos. Va a ser negativa porque la variable independiente está disminuyendo sus valores. Recuerden que en este eje vertical va la variable independiente, ¿listo? Y las variables dependientes van en la parte horizontal, ¿listo, chicos? Ahora, puede ser positiva si se pasa lo contrario. Si al aumentar los valores de la variable independiente, aumentan los valores de la variable dependiente. ¿Listo, chicos? Entonces, si aumento esta de aquí, también me está aumentando la de acá. ¿Listo, chicos? Es muy importante. Ahora, vamos a encontrar también una correlación que no es lineal, ¿sí? Acá nos muestra que va en una dirección. La tendencia como que indica que va para una dirección, de una forma un poco lineal, pero en este caso no, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en ese caso ya no sería una relación lineal entre las variables. Entonces, por eso se dice que es no lineal. ¿Listo, chicos? Porque tiene este tipo de forma. Es dispersa, pero aparece de este tipo de forma. ¿Listo, chicos? Ahora, en la gráfica de dispersión generalmente podemos dibujar algo que se llama la recta de regresión, ¿sí? A partir de un método que se llama el ajuste lineal. Eso ya después lo tratamos puntualmente cómo es que se pueda sacar y puntualmente en el programa de Excel. ¿Listo, chicos? Eso que nos permite hacer que podamos ver la tendencia que pueda tener ese tipo de gráficas que estamos analizando, ¿sí? Porque entre más cerca estén los punticos de la línea recta o de ese ajuste lineal, más correlación van a tener ellos, ¿sí? Más cerca están de que uno dependa del otro, ¿listo? Y eso es importante dentro del análisis estadístico, porque podemos llegar a datos que estamos esperando después de generar unas hipótesis. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí sería este video. Espero que haya sido un poco claro. De pronto fue así muy rápido la explicación, pero si quedan algunas dudas respecto a la parte de gráficas de barras o gráficas de dispersión, me la hacen saber antes del diseño de la actividad propuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, los espero ver en la plataforma. Cualquier pregunta, pues también me la pueden hacer llegar por ahí, ¿vale? Que pasen feliz tarde.